Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Crechi en el segundo día, felices de todo lo que hemos vivido en estos 2 días. Y aquí me toca presentar, de verdad, es un tremendo honor porque yo la conocí a ella haciendo una charla, una conferencia el año pasado en Cartagena. Y la verdad que cuando quedamos y terminó su charla, la esperé mucho rato porque había mucha gente esperándola. Y conversamos largamente, le pedí una tarjeta, la contactamos, ¿cierto? Le mandé un libro que yo escribí hace algunos meses atrás y la verdad que estoy feliz que esté con nosotros hoy día. Y antes de decir el nombre les voy a contar algo de ella. Ha liderado la transformación creativa de los negocios en 12 países, en 4 continentes, apasionada por optimizar los resultados de marketing y negocio basado en la colaboración y las asociaciones eficientes, experta en comunicaciones, frecuente conferencista en foros y eventos internacionales. La verdad que hoy día vamos a tener una charla de primer nivel con Kika San Blas, a quien presento esta mañana, socia fundadora y directora general de Scopen en España. Y la charla que nos va a dar Kika es los desafíos de las marcas y la publicidad en un contexto de reactivación post-COVID-19, que por Dios nos ha costado y lo sufrimos. El balance entre la comunicación enfocada a la performance versus la construcción de branding y propósito, y cómo las agencias pueden, o podemos, redefinir la propuesta de valor a sus clientes frente a estos desafíos del COVID y de la economía mundial y específicamente, en el caso nuestro, la economía local. Kika, de verdad es un placer tenerte con nosotros en Santiago. Me hubiese gustado que estuviese aquí de carne y hueso, pero bueno, hay que aprovechar la tecnología. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad es que muchísimas gracias a Crechi por su invitación. Recuerdo que lo hablamos, ¿verdad?, hace justamente un año en Cartagena y para mí es un placer. Me hubiera encantado estar ahí físicamente, pero seguro que lo conseguiremos pronto. La verdad es que estoy en un bloque maravilloso, que es el bloque de Sociedad y Desarrollo Sostenible. He tenido el placer de escuchar la ponencia anterior y la verdad es que se te ponen los pelos de punta de las cosas de la parte del emprendimiento social y de todo lo que está ocurriendo. Yo voy a enfocarme un poquitín más en el mundo del negocio, pero al final creo que el mundo del negocio, de las marcas, de las agencias, de toda la industria que rodea el mundo de la comunicación es importante porque la progresión de las empresas hará la progresión de la sociedad y creo que las marcas tienen un rol muy importante que lo vamos a ver. En un minuto voy a contar simplemente quiénes somos. Yo soy una de las socias de Scopen y somos una compañía que trabajamos conocimiento para la transformación creativa de los negocios. Tenemos una parte de estudios que hacemos en los 12 mercados en los que operamos, en los que analizamos las relaciones entre las marcas y sus agencias, para luego hacer consultoría, que es el área que lidero yo, y luego también tenemos algunos premios y eventos. Esto es un poco lo que hacemos cada año, para que entiendan un poco las reflexiones de dónde vienen de todo lo que analizamos. Analizamos 12 mercados, nos entrevistamos en profundidad con más de 2.500 anunciantes al año, analizando más de 8.000 relaciones, con más de 250 marcas globales y colaboramos con más de 500 agencias en el mundo, haciendo 4 eventos y una colaboración que tenemos con Work en Inglaterra. Esto es lo que nos da la información para el pensamiento que voy a compartir hoy con ustedes. Voy a hablar un minuto del mercado, del contexto y de la realidad, porque creo que estamos viviendo en un año muy convulso, que es el año 2020. Nadie hubiéramos pensado, ni en todas esas predicciones de futuro, y nosotros teníamos una a final del 19, hubiera podido predecir lo que estamos viviendo actualmente y los cambios que suponen, porque al final yo creo que lo que ha hecho el COVID es esta aceleración, ¿no? En el mercado, la verdad es que tenía esta foto hoy, ¿no?, esperando que pudiéramos comunicar un resultado, porque esto es muy relevante para el mercado, pero desgraciadamente vamos a tener que esperar unos días a ver qué pasa en las elecciones americanas y, por lo tanto, cómo afecta esto al mundo, porque será importante, tanto si gana Biden como si se mantiene Trump. Esperemos que haya buenos resultados. Si vemos un poco los datos de la previsión de publicidad mundial, si mirábamos al 2019, esta era la previsión de crecimiento, es decir, la publicidad mundial seguía creciendo, no al ritmo de crecimiento anterior, pero seguíamos teniendo un mercado saneado. Si miramos actualmente la estimación para el 2020 versus la previsión, como veis, la realidad es que va a caer un 9%. Es verdad que esta caída debería haber sido mayor, pero las elecciones americanas, que invierten una gran cantidad de dinero en publicidad, ha hecho que no caiga tanto el 2020 como hubiera caído en un año normal, ¿vale? Ya estábamos viviendo una ruptura del modelo clásico publicitario, es decir, muchas de las compañías empezaban a dejar de gestionar su comunicación y su contacto con los usuarios a través de la publicidad y empezaban a gestionarlo directamente, a hablar directamente entre el cliente y la marca. Y esto ya había hecho
una ruptura. ¿Pero qué ha pasado? El COVID ha llegado para acelerarlo todo. Por un lado, los medios, hay un crecimiento de los medios digitales y además en targets inesperados. La verdad es que yo veo a mi madre comprando digitalmente, a personas mayores consumiendo digitalmente, y esa aceleración nunca estuvo planteada. Al final, la transformación digital o la entrada digital iba a ser más paulatina, pero esto lo ha cambiado todo. Creo que las empresas han hecho una aceleración de su transformación digital que es imperativa. Ya no es puedo hacerlo, no puedo hacerlo, está en el plan del 20. Esto es necesario y los CEOs de las compañías, los presidentes de las compañías se han dado cuenta. No queda más que digitalizarse. Y también en este momento yo creo que se ha acelerado el rol de la responsabilidad social, de la responsabilidad de las marcas, ¿no? Yo creo que en un terreno político y en el que creo que no nos podemos salvar ningún mercado, y ustedes están en un momento también de cambio importante en Chile, las marcas tienen un rol y tienen una responsabilidad. Yo creo que con la situación política, los usuarios también piensan en esas marcas y piensan en yo al final consumo unas marcas, invierto cierto dinero, pero quiero también que esas marcas sean responsables. Hoy en día todo se sabe, ya se sabe dónde inviertes tu dinero, ya se sabe dónde produces, ya se sabe dónde pagas tus impuestos, pues al final yo como usuario tengo el poder de comprar o no determinadas compañías que me parece que están actuando correctamente o por lo menos alineados con mis principios. Y esto es muy importante porque veíamos unos pequeños cambios, pero esto ha sido una aceleración muy notable y creo que lo hemos visto en muchas campañas y en muchos movimientos de compañías. Desde el punto de vista del consumidor, la digitalización de la compra, hemos descubierto que el mundo omnicanal es muy fácil y es muy cómodo y por lo tanto cambiamos nuestro modelo de comprar, de salir, de utilizar la tecnología. La digitalización de la educación, creo que esto es súper importante. Creo que estamos yendo al colegio a través de una pantalla de vídeo, pero eso no significa que vayan los niños a estudiar peor, que mucha gente dice que van a estudiar peor porque van a estudiar online. No es eso, es la capacidad de llegar a toda esa sociedad que no era capaz de estudiar porque no tenía algo cerca o no tenía una institución cerca o no tenía una universidad cerca, el poder que la educación va a llegar a tener por llegar a diferentes sitios. Ya sabéis el proyecto que tenía además Mike Zuckerberg de democratizar el wifi para que todo el mundo pudiera estudiar, especialmente en mercados como India, etcétera. Pues esto lo va a acelerar. Y esta compra con consciencia que decíamos de los usuarios. Si miramos un poco los medios, ya vemos que el mercado digital es el que crece significativamente y va a seguir haciéndolo. Es verdad que se ha ralentizado un poco porque al bajar la publicidad también ha bajado el display. Nosotros tenemos un estudio que se llama el Trend Score, que es un estudio de tendencias de inversión en el que entrevistamos a anunciantes, a directores de medios, directores de publicidad, directores de marketing e incluso agencias hemos entrevistado en esta ocasión. Hicimos un campo en estos mercados latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, de la mano de estas asociaciones, y entrevistamos a 166 empresas. Fue un cuestionario online y se hizo, tener en cuenta que se hizo entre el 10 de junio y el 6 de julio, es decir, cuando ustedes todavía estaban en confinamiento. Lo que queríamos ver es un poco cuál es esa tendencia, cuál es ese cambio y cuál es el impacto que ha tenido el COVID. Hemos tenido el 66% de empresas multinacionales, pero 34% de empresas nacionales, y aquí tienen un poco los datos y la muestra geográfica. Les preguntábamos cuánto ha variado su presupuesto de publicidad a causa del impacto del COVID, y la variación promedio es del 39,2%, es decir, ha sido un golpe muy duro. Si vemos la reducción acumulada, agregada, suma más del 85%. Si miramos en categorías como sociales y divulgación es el 53% y en consumo duradero es 47%, en gran consumo, lógicamente, por alimentación principalmente, bebidas, etcétera, eso es lo que menos golpeado se ha visto durante la pandemia. Pero vemos que hay un promedio muy elevado, es casi un 40% de variación en el presupuesto de publicidad, es decir, se ha recortado. Es verdad que el presupuesto de publicidad es fácil recortarlo y mejorar los beneficios de una compañía, pero se ha recortado de forma potente. Si miramos el impacto en el presupuesto, es ese 85%, pero lógicamente las ventas también se han reducido de forma drástica. Como veríamos en gran consumo es un 18,2% menos, pero que son cifras al final relevantes. Si miramos el impacto por disciplinas, la disciplina que más impactada se ha visto es el BTL, lo agregamos aquí, pero al final es 7 de cada 10 anunciantes afirma haber reducido su inversión en más de un 50% en BTL, que es mucho, y en ATL es un 49,9% al final de promedio, que también es enorme. Como veis, los medios de comunicación se han visto muy vaciados de esta publicidad. Y es verdad que había publicidad muy relevante, pero la mayoría de las compañías han decidido replegarse en muchos casos porque estaban cerrados y no podían operar, con lo cual no tiene sentido gestionar tráfico a un sitio donde no puedes abrir,
pero es muy notorio los porcentajes que han caído. También vemos en digital lógicamente es donde menos ha caído, en medios, en compra de medios ha caído más porque el display, etcétera, que es para branding, ha caído más. Aquí lo tenemos por sectores, pero si vemos el impacto de la variación en la inversión por medio, como es lógico, los cines llevan la mayor caída porque estaban cerrados, pero la vía pública también en el periodo en el que hemos estado confinados, y Internet es el medio en el que lógicamente se ve menos golpeado. Aquí tenemos un poco los promedios, vemos Internet menos 5,3, lo que induce que puede que haya incluso un crecimiento este año. Si mirábamos que cuando les preguntábamos cuándo creían que se iba a reactivar la inversión en publicidades, esto es al final todos estamos intentando gestionar nuestras compañías, los planes, los proyectos en un medio plazo, ¿no? Y al final es cómo vemos esa luz al final del túnel. La verdad es que era bastante optimista porque se planteaban 5,7 meses de media para la reactivación. Viendo, como decía Ernesto, lo que está pasando en Europa, no sé si las conclusiones serán tan halagüeñas, pero esta era un poco la previsión. Es importante ver también cuál creían que era la tendencia para la inversión en el segundo semestre, que la verdad es que era bastante positiva. Es verdad que ustedes están entrando en primavera, que tienen los casos mucho más bajos y por lo tanto se reactiva. Esto también lo hemos vivido aquí en España. Hemos visto un repunte del consumo porque además ha habido ahorro en los meses anteriores, con lo cual sí que ha habido un repunte. Y como ven, aquí tienen los promedios de cómo será la tendencia, que digital sigue siendo más positiva y con mayor crecimiento que lo que sigue siendo en convencional, pero ya en ATL por lo menos baja. La tendencia de inversión actual frente a las expectativas, como veis, digital contenidos y digital medios es lo que crece, que decíamos antes, y bueno, el ATL, la televisión, por lo menos de un 49, por lo menos pasa a un 26 y el BTL sigue estando duro por el momento. Esto es un poco lo que tenemos en el mercado. Si miramos al contexto, a los agentes que están operando en el mercado, nos encontramos con estos tipos de players, ¿no? Al final, las marcas con quién pueden trabajar para trabajar su publicidad, su comunicación, su modelo de negocio, su modelo de conversión, con agencias creativas, con agencias digitales, de medios, consultoras, y las agencias in-house no las olvidemos porque cada vez más clientes están trabajando con agencias in-house. Las agencias creativas están muy centradas todavía en la generación de estas grandes ideas de marca, ¿no? Y muy enfocadas en trabajar en el branding. Hemos visto que el branding, que al final el medio por excelencia, uno de los grandes medios para hacer branding es la televisión, ha tenido una reducción importante durante el COVID. Es verdad que las marcas necesitaban vender, con lo cual trabajar en marca, que al final en branding es a corto o medio plazo, las marcas han decidido trabajar más en el corto plazo, en la conversión, en cómo consigo de verdad generar ventas, promoción, para que el producto se venda y salga de las estanterías, en lugar de trabajar tanto en el posicionamiento de marca, ¿no? Una escasa relación con el negocio de los clientes en las agencias de publicidad es muy difícil porque al final el retorno no es tan fácilmente medible. Tú haces una campaña de televisión y no sabes exactamente cuánto vendes, mientras si haces una promoción en digital o pones algo en digital, puedes medir exactamente cuál es el tráfico que estás generando y de ahí la venta, ¿no? Y las estructuras de las agencias creativas todavía tienen un proceso de trabajo un poco anticuado y son menos ágiles que, digamos, otras estructuras, ¿no? Es verdad que las agencias creativas yo creo que tienen esta capacidad enorme que estamos hablando en este bloque y es de trabajar en el propósito. Cuando las marcas más que nunca tienen que trabajar en cuál es su rol dentro de la sociedad y cómo tienen de verdad que tener un discurso, unos valores y un propósito más importante que su propia cifra de negocio, ¿no? Y aquí está la cuenta de resultados triple, ¿no? Esta que tienes con la sociedad, la que tienes en tus libros de ventas y para tus accionistas y la que tienes con el medio ambiente, ¿no? Creo que esto es muy importante y esto las agencias creativas lo saben trabajar mejor que nadie, en esta big ideas o en esta proyección de qué tiene que hacer una marca dentro de la sociedad. Las agencias digitales están especializadas en una o varias capacidades. Es verdad que conocen la tecnología, pero es muy difícil. La tecnología se ha hecho muy complicada y el proceso digital o el funnel de conversión se ha hecho muy complicado y es difícil encontrar una agencia que sea capaz de trabajar de la A a la Z, con lo cual encontramos muchas agencias trabajando de forma fragmentada. Tienen la capacidad de atraer tráfico y convertir y por eso cuando vemos a las agencias digitales son de las pocas que están creciendo en este periodo COVID, porque al final lo que necesitan las marcas es crecer en conversión y es digitalizarse y estos son los partners habituales con los que cuentan las compañías, ¿no? Y las creativas lo que tienen esta capacidad enorme que estamos hablando. Perdón, me estoy oyendo con eco. ¿Me oís? Perfecto, gracias, disculpad. Las agencias de medios están reinventando su modelo de negocio, tienen perfiles más analíticos y tienen una buena oportunidad ligada a los datos, a las audiencias y a los publishers, pero es verdad que tienen que mudar su modelo de negocio que estaba más anclado a la intermediación con los medios
y tienen que dar su proceso hacia la digitalización. El futuro programático tampoco es sencillo y luego hay muchos clientes y los FAANG, los Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google están negociando directamente con sus clientes y llegando a acuerdos, incluso a ponerles perfiles para sus clientes, con lo cual se está haciendo un modelo un poco complejo. Y las consultoras provienen de la tecnología y del desarrollo, tienes estructuras más eficientes y medidas, pero es verdad que les falta todavía esta parte de contenidos. Hemos visto grandes adquisiciones y todos sabéis todas las adquisiciones que ha habido por parte de Accenture, con Droga5 y con agencias incluso en España con Shackleton y muchas consultoras comprando, pero todavía ese encaje todavía no es muy fácil. Pero es verdad que tienen la interlocución con los CEOs y tienen esta capacidad de acercar al CEO a su consumidor último, que es su cliente, ¿no? Con lo cual esta capacidad de trabajar en la experiencia de marca y cuál es la experiencia del cliente es muy relevante y por eso tienen este discurso además muy vinculado a negocio, que es muy relevante para los clientes hoy en día y en un entorno COVID todavía más. Y vemos las agencias in-house. Las agencias in-house tienen la ventaja de estar dentro de la estructura de los clientes y conocer muy bien las marcas, ¿vale? Esto que a veces algunas agencias, hasta que empiecen a trabajar de forma operativa con un cliente, lleva tiempo. Esto acortas los tiempos, son eficientes en costes, pueden generar trabajos con mayor agilidad, pero es verdad que todavía no vemos una estructura de enorme talento dentro de las estructuras de los clientes. Hemos visto movimientos como en Apple, de captación de grandes directores creativos, pero todavía siguen contando con estructuras externas, con lo cual el mundo del in-house todavía se está perfilando a ver cómo funciona. ¿Qué es lo que vemos? Que las agencias creativas de medios digitales in-house suelen hablar con el CMO y las consultoras suelen hablar con los CEOs o con el C-suite de las compañías, ¿vale? Estos CEOs, CIOs o CTOs de las compañías, con lo cual ahí es donde está esa discusión entre yo hablo de conversión y hablo de negocio y yo hablo de branding, donde está esta discusión. Creo que todas las agencias deberían elevarse porque cada vez es más importante esa relación con el usuario y hablar con este C-suite. De hecho, creo que los directores de marketing o directores de tecnología de transformación deberían ser los CEOs de las compañías, ¿no? Porque es la misión, una de las misiones más importantes que tienen en sus compañías. Pero bueno, esto ya lo vemos en algunos casos y en compañías que funcionan especialmente bien. Nosotros tenemos un estudio que analiza la contribución al crecimiento del negocio del cliente y simplemente para que veáis, estos son datos agregados de un montón de mercados en los que lo hacemos, qué partners contribuyen al crecimiento de su negocio y esto es declarado por las marcas, ¿vale? Y como veis, primero están empatadas casi las agencias creativas con un Amazon, veis un 28 las agencias de medios y un 27,1 las agencias de relaciones públicas y veis un poco que las consultoras están incluso mejor, un McKinsey tiene un 39,7%, pero tenemos aquí Amazon, Google, Facebook, o que en China son Tencent y Baidu y Alibaba, que tienen unos porcentajes muy elevados ya de cuánto le aporta el negocio de los clientes, incluidos los institutos de investigación. Pero como ven, hay una competencia ya entre las plataformas, las consultoras, las agencias, que genera un territorio de competitividad enorme en el mercado. Esto es el Magic Quadrant, que seguramente lo conocen. Si estamos mirando el crecimiento de las agencias, desde 2009 a 2019, como vemos, es deficitario, es decir, va cayendo y esto es preocupante para la industria. Si vemos el de las consultoras, va creciendo, pero esto significa que hay que reinventar el modelo de ingresos también de las agencias. Nosotros tenemos en Scopen lo que llamamos el Markham Circle, que es al final cómo creemos que las marcas están trabajando la comunicación. Y esto sería como un upper funnel o un bottom funnel, pero nosotros lo dividimos en este TOFU, MOFU y BOFU de top of the funnel, middle of the funnel o bottom of the funnel. Y en esta diferencia entre la awareness y el lead management con un centro muy vinculado al data, ¿no? El data es la parte más importante y lo que une y hace el pegamento de todo. Tenemos una parte superior más vinculada originalmente a las agencias creativas y agencias de medios, es el marketing más tradicional, vinculado con la generación de branding y awareness, que es súper importante para las marcas y que además hay un montón de todas estas marcas que nosotros llamamos de la nueva economía, ¿no? Hay un montón de marcas que llegan al mercado con productos y ofertas nuevas que necesitan esas campañas de branding y awareness y que son muy importantes hacerlas bien. Y esto, los que mejor lo hacen, evidentemente, son estas agencias creativas de las manos de estas agencias de medios. Y son porque crean estas big ideas, son capaces de hacer este contenido always on y hacen producción en high, medium o low level, depende un poco de lo que necesites o del canal que lo utilices, y las agencias de medios hacen su planning, buying y reporting, que sin duda es muy importante. Y esta es la parte de arriba, en donde genero awareness. Pero también tenemos esta parte de abajo, que cada vez es más difícil y más complicada, sobre todo porque tiene una base de tecnología muy potente. Y aquí es donde hablamos de contenido, de desarrollo, de automatización.
Es decir, hablamos desde los paid media y donde Facebook y Google tienen un papel fundamental, porque si miramos las inversiones de los clientes hay una gran concentración en estos dos players, donde tienes el search, tienes social, tienes los contenidos, tienes el CRO y el UX, tienes el testing, la personalización, la automatización. Tienes un montón de técnicas y de capacidades que tienes que trabajar para poder trabajar en esa lead management y en esa conversión con tus clientes, que la verdad es que hace cada vez más complicados. Y en esto están más especializados o esas agencias digitales especialistas o esa consultora que tiende a tener una tendencia un poco más holística de toda esta parte del funnel, ¿no? Si pensamos un poco en la realidad, ¿vale? En las capacidades y el entorno. Ahora os quería contar un poco cómo vemos esta situación, ¿vale? Y si pensamos en la parte, voy a empezar por la parte de abajo del círculo, ¿cuáles son los temas clave que hay que tener en cuenta hoy en día, tanto si eres agencia como si eres cliente, ¿vale? Y lo primero que tienes que tener en cuenta es el dato. O sea, al final, la clave no es solo tener el dato, sino saber accionarlo y trabajarlo de forma inteligente. Creo que muchas organizaciones han invertido un montón de dinero en los últimos años en data y no están utilizando todo el poder que tienen esas tecnologías que están utilizando. Hay que pasar de la intuición a trabajar los datos. En un mundo en el que las cookies desaparecen, hay que trabajar en un modelo de ID real. Y esto ya se puede trabajar, ya es una realidad, sobre todo en el mercado americano, en donde por la legislación, etcétera, es más fácil, pero ya se puede trabajar en este modelo de identificación del individuo, que es el modelo ideal para servir contenidos en el momento apropiado cuando el lead está interesado. Yo recuerdo esta valla, y esto es en 2018 en Cannes Lions, ahí en la Costa Azul, que era en 2018, remember when creatives didn't do data, ¿no? Y esto es muy relevante. Es verdad que ahora, hoy en día, todo el mundo tiene que trabajar en datos porque los datos es la base de la conexión. Y la data como base del negocio para trabajar desde data cultural, en donde se trabaja en la publicidad para intentar conectar con el público, con lo que está pasando, conectar con la cultura, ¿no? Como se dice, o con la sociedad, a trabajar en estas experiencias omnichannel conectadas en el que tienes de verdad este ID de usuario y este member data, ¿no? Yo creo que los grandes holdings lo han entendido y han hecho operaciones de compra muy importantes como IPG Axiom o Publicis, que ha comprado Epsilon, o Merkel, que ha sido comprado por el grupo Dentsu, lo han entendido y están interiorizando esta parte de datos de forma muy potente dentro de sus organizaciones. La segunda, por supuesto, es la tecnología, y la tecnología no es banal, no es tener un equipo de tecnología afuera, es de verdad entender las posibilidades que ofrece la tecnología tanto a las marcas como a las agencias. Hay que tener un conocimiento enorme, hay que tener alianzas potentes y hay que tener equipos certificados, porque ya no basta tener equipos expertos, sino que los tienes que tener certificados además en diferentes tecnologías y plataformas. Estos son los nuevos partners de las agencias y de los clientes. Al final hay que estar sentado de la mano de ellos, hay que trabajar, elegir bien qué tecnología y qué plataforma quieres tener para gestionar tu comunicación y para gestionar tu contacto con el usuario, pero necesitas esta tecnología para poder hacerlo a escala y esto es muy importante. Las organizaciones, y esto me ha encantado porque yo creo que la siguiente conferencia de Nerea va a ser sobre diversidad e inclusión y esto yo creo que es muy importante. La organización es la ruptura de silos, integrar el modelo de ventas digitales y de publicidad, de comercial y de publicidad, alinear los KPIs y trabajar en esta diversidad e inclusión, ¿no? Yo creo que las organizaciones han sufrido un cambio brutal con el COVID. Yo creo que todos estábamos pensando en trabajar en organizaciones más flexibles, más conectadas, con equipos más diversos, pero creo que el COVID ha venido para hacernos un super shake, ¿no? de lo que tenemos que pensar. Y las organizaciones van a ser en una sala de reuniones, pero las organizaciones también van a ser virtuales, tal y como estamos hoy, ¿no? En una pantalla. Y esto es lo que tenemos las empresas que facilitar, porque tendremos mayor acceso a talento donde quiera que esté ese talento, que creo que es algo como la educación, ¿no? Que vamos a poder acceder a talento esté donde esté y de la cultura que sea. Y otra parte es la parte de diversidad e inclusión. Yo creo que es súper importante todo el movimiento que empezó en Estados Unidos, pero creo que es importante para todo el mundo, y es esta parte de incluir a todos esos, tener compañías más diversas para tener un resultado que de verdad refleje lo que la sociedad está pidiendo. Y veis, Droga 5 tiene un Global Head de Diversity and Inclusion y RGA también lo mismo, porque esto es importante, no solo son recursos humanos. De recursos humanos pasamos a talento y de talento pasamos a diversidad e inclusión para que todo el mundo esté representado. Y yo creo que esto es muy importante y hemos oído la conferencia anterior con casos espectaculares y esos relatos, ¿no? De personas que de verdad hacen que este mundo sea un lugar mejor y creo que esto es un movimiento de las empresas que sin duda tiene que también ir en ese sentido y para dar oportunidades de verdad a la gente con talento y a una democratización del éxito, ¿no? En base a las capacidades de cada uno. La personalización es otra de las áreas súper importante, ¿no? Al final tenemos que personalizar las experiencias de la gente, al final el mundo digital
te permite, y el mundo físico te permite identificar y hacer una experiencia de verdad que yo piense que es para mí, no que me ataquen 20 veces con cosas que ya a lo mejor ya he comprado. Y al final esto, tener una experiencia en cualquiera que sea la plataforma, que creo que se ha acelerado también con el COVID, y lo mismo para la automatización, ¿no? Hay que crear procesos eficientes y esta oportunidad para fidelizar a las marcas con los usuarios en un momento tan sensible como el actual, ¿no? En este target ampliado impensable para el COVID, ¿no? Todos esos senior que no tenían relación con las marcas o tenían una relación sin identificar y sin poder analizar bien sus gustos, creo que se nos permite ahora con esta automatización poder personalizar su experiencia y poder de verdad tener resultados y campañas y comunicaciones más enfocadas a lo que realmente la gente quiere. Si miramos desde el punto de vista de arriba del círculo, ¿no? Desde la parte de awareness, creo que hay 3 patas fundamentales. Por un lado, el propósito, y esto es una pata fundamental. Las marcas ya empezaban a hablar de su rol en la sociedad, empezaron con la responsabilidad social corporativa, luego fueron uniendo unidades a lo mejor de fabricar en procesos sostenibles, de cierta autonormativa para generar procesos más éticos dentro de sus organizaciones, pero creemos que ha llegado el momento en el que hay un descrédito político enorme en el mundo entero, no hace falta que me centre en ningún país en concreto, yo creo que estamos en un momento muy convulso y al final las compañías tienen que manifestarse, y además en Chile tienen algunas compañías que tienen serios problemas después de algunas actuaciones que han tenido, con lo cual es un momento más que propicio para que de verdad la compañía se posicione y se posicione cerca de la sociedad. Tiene que tomar un punto de partida, ya no puede ser hago un producto y el producto es muy bueno, tengo que contarte que detrás de ese producto hay una compañía, hay unos socios, hay una forma de pagar impuestos, hay una forma de generar el producto que tiene que ser real y tiene que ser veraz y podrás comulgar con sus principios o no comulgar con sus principios, pero la marca tiene la necesidad de comunicar lo que es, ¿vale? No todas las marcas tienen que inventarse, que esto hay un exceso, ¿no? Todas las marcas tienen que inventarse un propósito bucólico para gestionar la sociedad, ¿no? Hay veces que el propósito es simplemente crear el mejor producto del mundo en tu categoría y no pasa absolutamente nada, pero sí que tienes que manifestarte y tener un rol en la sociedad, esa necesidad de la realidad de la marca y cuál es su implicación en la sociedad, esa triple cuenta de resultados que decíamos, económica, social y ambiental, ¿no? Ese foco centrado en la experiencia de usuario y cómo les vas a ayudar y esa cercanía del rol de la marca con el contexto. Creo que los ejemplos más potentes que hemos podido ver en la época de confinamiento son aquellas marcas, primero, que se han involucrado en las sociedades y que han generado ayuda directa con sus fábricas para la sociedad. Yo creo que tenemos el caso de LVMH creando hidrogeles en sus fábricas de perfumes, el grupo Inditex y Zara creando batas para los médicos, el grupo Prada creando mascarillas, o SEAT, los constructores de coches, creando máquinas para la ventilación de los enfermos en UCI. Creo que esto es súper relevante, pero además las marcas tienen que contar, más allá de ayudar, que yo creo que es muy relevante y que todos agradecemos y estas marcas se nos quedarán grabadas en la memoria y espero que tengamos capacidad de decidir comprar o no un producto por la ayuda que han generado estas marcas, también tienen que contar una historia. Esto no sé si lo conocen, es la campaña de un banco importante en España que se llama Bankinter y que ha hecho una campaña durante el confinamiento. Es un banco bastante premium y durante el confinamiento ha conseguido una campaña que ha sensibilizado a la sociedad. De hecho, su música se ponía como himno cuando salíamos a aplaudir cada tarde. Les recomiendo que vayan a verla. Y es el banco que ve el dinero como lo ves tú y habla del sacrificio, de lo que cuesta ganar el dinero y cómo este banco te lo reconoce. Y no solo ha hecho un statement de yo lo reconozco y ayudo a mis clientes, sino que genero producto, ha creado moratorias en los pagos, ha creado condiciones más flexibles para que la gente pueda acceder al dinero, ha creado una serie de productos que esto es lo que realmente hace que te creas el propósito de una marca. Dime de verdad lo que dices que eres y dime cómo lo haces para que yo me lo pueda creer. Y creo que esto es una de las campañas que hemos visto de forma relevante y que de verdad han llegado a la gente y han hecho que, bueno, acaba de ganar el gran premio eficacia por los resultados que ha conseguido. Es decir, que el propósito al final te devuelve resultados. Por otro lado, el contenido, ¿no? Y la forma, la habilidad para sorprender y contar historias relevantes. Antes lo veíamos, ¿no? En los relatos de esas mujeres increíbles que hemos podido escuchar. Al final la gente lo que quiere es este entertainment, ¿no? Quiere que me cuentes cosas inspiradoras, interesantes, que me conecten, que me mantengan interesados. Y esas ayudas que te ayuden a conectar el propósito de la marca y contar esas historias, ¿no? Yo creo que esto lo hemos visto este fin de semana todos, ¿no? Es la historia en la que Burger King te incita a ir a consumir McDonald's, KFC o la tienda de pizzas, pero por favor vete a los restaurantes porque lo necesitamos todos. Estos son los tipos de historias que hacen que tú pienses que el propósito de una marca es más allá que solo venderte sus hamburguesas, sino que es de verdad ayudar y tener un rol en la sociedad determinante cuando realmente se le necesita.
Y por último, el engagement y el formato. Antes hablábamos de formatos convencionales y formato publicitario. Ahora el formato, el medio muchas veces es el mensaje, ¿no? Y cada vez somos más mediagnósticos. Da igual donde lo veamos y como esto cada vez es más líquido, ¿no? Los canales unos y otros, lo que necesitan estos medios es de la creatividad para crear experiencias. Y yo creo que durante el confinamiento, al menos español, pudimos ver el caso del concierto de Travis Scott, que decidió hacer su concierto con unas zapatillas de Nike, por cierto, en la plataforma de Fortnite, porque ahí es donde estaban los jugadores y tuvo 12,3 millones de audiencia. Y creo que esta es la forma de romper esos hilos de cuál es el formato que tengo que utilizar y cómo las marcas lo que tienen que encontrar es ese engagement con las audiencias en el formato que sea. Para resumir, porque ya se me está acabando el tiempo, contaros un poco el foco que vemos nosotros para las agencias, ¿no? El foco para las agencias es salir del entorno de las campañas. Está bien y siempre va a tener que haber campañas, pero hay que salir de ese entorno de las campañas, elevar al discurso de negocio. Las agencias también tienen que hablar de negocio con sus clientes, tienen que saber los números, tienen que entender cómo van las ventas, tienen que entender que lo que hacen tiene que tener un resultado en el negocio de sus clientes y aprovechar la importancia del propósito. Tienen esa oportunidad de ayudar a las marcas a encontrar su propósito real y ayudarles a amplificarlo y hacerlo conectar con los usuarios y con la sociedad. Pasar del branding y del awareness a trabajar también en todo el funnel, es decir, el branding es súper importante, pero hay que trabajar hasta la conversión final en donde de verdad haces un clic y compras, porque las compañías se basan en eso, en al final vender sus productos. Para ello creo que tienen que reforzar su parte de analítica, de e-commerce, de gestión del data y del digital end-to-end, que es difícil, pero hay que hacerlo. Y para eso hay que evolucionar los perfiles, los procesos de trabajo y los modelos de colaboración y servicios. Ya es muy difícil tenerlo todo dentro de una misma organización, con lo cual lo mejor es tener estas alianzas. Yo creo que hemos visto que en el mundo COVID hay que colaborar más que nunca los unos con los otros, ¿no? Incluso si un Burger King y un McDonald's colaboran conjuntamente, ¿cómo no vamos a colaborar los profesionales de esta industria? Y tenemos que colaborar conjuntamente para poder ofrecer los servicios. Y terminar con esta frase, the most powerful ads don't look like ads anymore, que viene del 66 edición del Festival de Cannes. Y es que es así. Yo creo que hablamos de publicidad, pero la publicidad no parece publicidad. Pero sin duda es súper interesante, es una herramienta muy poderosa tanto para trabajar el propósito de las marcas como para hacer crecer los negocios que ayudarán a hacer crecer a la sociedad. Así que muchísimas gracias y esta es mi conferencia. Muchas gracias. Kika, muchas gracias. La verdad que estamos bien tomados de tiempo y me quedé con la misma sensación con que me quedé en Cartagena, con gusto a poco, de hacerte millones de preguntas porque el desafío que tenemos, la agencia es gigante y todo lo que dijiste, la verdad, es real, ¿cierto? El tema que estamos lejos de los CEOs, el tema de que estamos compitiendo con las consultoras que están llegando más arriba que nosotros, el cambio del consumidor y la verdad que me quedé con esa sensación de quererte hacer 1000 preguntas. Desgraciadamente estamos con los tiempos muy topados y espero que esta no sea la última vez de tenerte aquí y la próxima ojalá sea de verdad. Sin duda, y tenéis mi email, con lo cual el que quiera escribirme o por LinkedIn me puede conectar y encantada de charlar y de discutir y de intercambiar opiniones. Así que muchísimas gracias. Kika, muchas gracias, te deseo lo mejor y esperamos que también a nuestra industria nos vaya tan bien. Y eso de que dijiste de Burger King y McDonald's, de cómo nos vamos de una y otra forma entre todos apoyando, colaborando, ¿cierto? Para seguir avanzando en la industria, que al final es una industria preciosa y en la cual todos nos sentimos cómodos y nos gusta estar. Kika, una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos pronto, 1000 gracias. Hasta luego. Adiós.